Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan», él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Se nos ha relatado que Jesús había retornado y estaba en una casa y que había venido mucha gente y Jesús los estaba atendiendo, y lo mismo él que sus discípulos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se afirma que Jesús se encontraba fuera de sí. No se dice de sus discípulos, se dice que ni él ni ellos tenían tiempo para comer. Pero ¿en qué notaban que Jesús estaba fuera de sí, o porque afirmaban que Jesús estaba loco? Lo escuchamos, lo comprobamos en los labios de los escribas, que dicen repetidamente que Jesús está poseído por un espíritu inmundo, porque a la hora de expulsar demonios les ordenaba seguramente, escuchaba la gente el modo de actuar de Jesús, que imponía su orden de salir sobre los que estaban poseídos por los espíritus inmundos. Y esto habían concluido también los escribas. La conducta de Jesús no era normal, era fuera de lo común. Y ya habían venido parientes de Jesús a hacerse cargo de él, pero ahora de repente llegan también la madre de Jesús y otros parientes más. Se quedan fuera de la casa y lo mandan llamar. Lo primero que tenemos que aclarar: cuando se dice que han llegado su madre y sus hermanos, se habla de parientes cercanos a Jesús. Nosotros encontramos más adelante en el capítulo 6 de San Marcos la mención también de los hermanos de Jesús, y en los otros evangelios también. Pero especialmente se menciona a su madre aquí, y se va a mencionar en el Evangelio de San Juan otras 2 veces y en los otros evangelios, pero se ve la atención que Jesús pone a su madre, el trato que le da en Juan, en el Evangelio, y lo hace también en Caná. Y a la hora de estar en la cruz, Jesús no descuida ni siquiera en el último momento a su propia madre, y él en sus enseñanzas reprueba que alguien deje de cumplir sus obligaciones que impone el 4.º mandamiento. Así en el capítulo 7 lo vamos a ver en San Marcos. Le están informando a Jesús de la presencia de su madre y de sus parientes. Él recibe la noticia, está circundado de mucha gente, y esta gente está pendiente de lo que dice Jesús. Jesús ha venido a hablar en el nombre de su Padre. Esta gente ha venido a escuchar la palabra de Jesús. Jesús ha sido presentado en alguna parte, y lo leemos también en el bautismo, y es presentado también a los discípulos en el monte de la transfiguración como el Hijo de Dios,
y en la transfiguración ordena que lo escuchen. Y por eso, estos que escuchan a Jesús, dice Jesús, porque pasa su mirada sobre ellos después de preguntar, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Él mismo da una respuesta. Después de haber rodeado con su propia mirada a los presentes que están sentados escuchándolo, y describe, estos son mi madre y mis hermanos. Y dice cuál es la razón por la que los declara como su madre y sus hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y entonces de aquí, aquellos que no conocen la palabra de Dios adecuadamente, manipulan, alteran el significado de esta respuesta diciendo que Jesús actúa con un cierto desprecio hacia el parentesco y a su propia familia. Pero no es así. Porque si leemos con atención el Evangelio, nosotros encontramos en el Evangelio según San Lucas a un ángel, un jefe de ángeles, el arcángel San Gabriel, que fue enviado por Dios directamente a María, que era una virgen comprometida con José de la familia de David, y le transmite el mensaje que viene de Dios. Ese mensaje expresa la voluntad de Dios. María reacciona, interroga, reflexiona, ve sus dificultades, sabe las consecuencias de lo que le propone el Señor a través de este ángel, pero ella, aunque puede perder todo, incluyendo la vida, además de su matrimonio antes, ella decide cumplir la voluntad de Dios cuando le dice al ángel que se haga en mí lo que has dicho. Yo soy la esclava del Señor. Y esto nos muestra que María no está dando una respuesta de cortesía y de dientes para afuera. Ser la esclava del Señor indicaba y manifestaba sin ninguna duda que María estaba dispuesta a abandonarse en las manos de Dios y entregándole su propia vida. En ese momento es que María concibe al Hijo de Dios y a partir de ese momento ya es la madre del Hijo de Dios. Así es que apenas se moviliza y llega a la casa de Isabel, que está esperando un hijo, y ella del Espíritu Santo le dice, ¿de dónde a mí que la madre del Señor venga a verme? Por haber aceptado hacer la voluntad de Dios, Isabel, movida por el Espíritu Santo, demuestra que María ya lleva en su vientre al Señor, que ya es madre de Jesús. Y esto es lo que está diciendo Jesús, que todo aquel que hace la voluntad de Dios es su hermano, su hermana y su madre. El primer ejemplo de hacer la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento es precisamente la madre de Jesús, y que por hacer la voluntad de Dios ha concebido a Jesús. Respecto a los hermanos, tenemos que decir que en el hebreo hay una palabra, aj, hermano, ajim, hermanos, que sirve para referirse a todos los parientes de la sangre de la misma familia. Todos estos que pertenecen a una misma familia, descendientes de un mismo familiar antepasado, se consideran hermanos y no existe otra palabra para referirse a ellos. Pero si nosotros revisamos el Evangelio, veremos que algunos de los que se menciona que son hermanos de Jesús, como Santiago y José, a la hora de que se encuentra Jesús en la cruz, se nos dice quién es la madre de ellos. Una de las mujeres que está allí junto a la cruz es la madre de Santiago, de José, de Judas y Simón. Estos son solamente parientes de Jesús, pero Jesús extiende los lazos de la familia a aquellos que
escuchan y hacen la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.